Ahora sí, chicos. El día de hoy vamos a ver lo que es el ciclo cardíaco, ¿ya? Y para eso necesitamos entender un poquito cómo funciona fisiológicamente el corazón. Sabemos anatómicamente cuáles son las cavidades del corazón, cómo salen las arterias, que el corazón derecho va a ser responsable de la circulación con respecto, la circulación pulmonar se denomina con respecto a todo lo que va a llevar a la sangre para ser oxigenada, y sabemos que vuelve hacia el corazón izquierdo, que va a ser la circulación sistémica que se llama. ¿Por qué? Porque a partir de este corazón izquierdo, la aorta va a salir y va a distribuir toda la sangre hacia el organismo. Entonces tenemos el corazón derecho, la circulación pulmonar, y el corazón izquierdo, que va a ser la circulación sistémica. ¿Ya? El corazón entonces funciona como una bomba, ¿ya? Esta se dice que es una bomba bicameral. ¿Por qué? Porque hay dos cámaras importantes, la aurícula y el ventrículo, ¿no? Que en realidad derecha e izquierda forman 4 cámaras. Entonces, vamos a necesitar entender para qué funciona cada cámara con respecto al corazón. ¿Ya? Ahorita lo vamos a mencionar más adelante. Ahora sí, entonces, ¿qué necesitamos entender del músculo cardíaco primero? Ya, el músculo cardíaco va a estar compuesto de 3 músculos principales, ya no solamente un tipo de músculo, sino va a ser 3 tipos de células especializadas, vamos a decir, ¿ya? 3 tipos de células especializadas en donde cada una va a cumplir una función específica. Por ejemplo, tenemos células especializadas musculares en el músculo auricular, que vemos que es una de las cavidades importantes en el corazón. Entonces, tenemos el músculo auricular, tenemos el músculo ventricular, a ver, ya tenemos el músculo ventricular, que también tiene una forma en la que se va a contraer, ¿ya? Y también una forma en la que va a poder conducir todo su potencial de acción, que va a ser diferente a la del músculo auricular. Van a tener 2 funciones distintas, ¿ya? Que ahorita voy a mencionarles bien. Y tenemos las fibras especializadas. Estas fibras no se van a contraer, ¿ya? En diferencia a lo que es el aurículo y el ventrículo, porque estos dos sí tienen la capacidad de contracción más que todo el ventrículo tiene una mayor capacidad de contracción. En cambio, estas fibras especializadas, su función no es contraerse, ¿ya? Su función va a ser excitarse. Entonces, por eso te dice ahí fibras especializadas de excitación y de conducción. Y tienen una propiedad muy importante, que es que ellas van a poder crear su propio potencial de acción, es decir, van a producir estas descargas eléctricas de forma automática, de forma espontánea. Entonces, estas fibras, ¿en qué se van a diferenciar de las otras y de las otras células del cuerpo? Es que son extremadamente permeables, y al ser extremadamente permeables van a tener prácticamente un umbral que está casi todo el tiempo más positivo de lo que debería con respecto a las otras células. Entonces, al ser más positivo y al ser más permeable todo el tiempo, va a poder crear su propio potencial de acción. Ya son prácticamente las únicas células que pueden crear su propio potencial de acción. Y gracias a estas células que crean su propio potencial, va a ser que el corazón va a poder tener un ritmo. Entonces, ¿dónde se va a iniciar todo este proceso de ciclo cardíaco, todo este proceso en el que el corazón se va a contraer y todas las fibras se van a excitar? Gracias a estas fibras especializadas de excitación. Primero, estas van a crear su propio potencial de acción, y gracias a estas, hay otras fibras ahí especializadas en conducción, van a conducir todo este potencial de acción hacia todo el corazón de una forma específica que también les voy a mencionar después. Y gracias a esto es que las fibras, tanto del músculo auricular como del músculo ventricular, van a poder excitarse y van a poder luego contraerse. Ya, ahora sí. Estas fibras musculares, ¿cómo van a funcionar? Ya es interesante porque van a haber 2 capas, como ustedes conocen en el músculo cardíaco. Una es la externa, que es subendocárdica, y la capa
perdón, subepicárdica y la capa subendocárdica. Entonces, prácticamente tenemos una capa externa y una capa interna, y estas dos capas se van a contraer. Y se van a contraer en forma de giro, ¿ya? Durante un proceso que se llama sístole, ¿ya? Tienen que, no sé si conocen bien estos términos. La sístole, cuando digamos sístole, significa contracción del corazón, y cuando digamos diástole, significa relajación del corazón, ¿ya? Esto lo tenemos que tener súper claro. Entonces, en el proceso de contracción, cuando nuestro músculo cardíaco se esté contrayendo, ¿qué va a pasar en la capa externa? Se va a contraer en forma de giro, pero hacia la izquierda, y la capa interna se va a contraer en dirección opuesta, es decir, hacia la derecha. Entonces van a prácticamente hacer como un remolino así, ¿ya? Y prácticamente es como si se estrujaran, entonces se estrujan y van a impulsar la sangre, que es lo que queremos, ¿no? Hacia la aorta o la arteria pulmonar, para que se dirijan hacia sus respectivos órganos. Y esta forma de contracción, es decir, esta forma de rotación en la que se contrae, te dice que va a ayudar a la eyección. ¿Qué es la eyección? Es el impulso, es la salida de la sangre, como les estaba diciendo. Gracias a la forma en la que se contrae el ventrículo, va a poder salir mayor cantidad de sangre hacia la arteria. Y ahora sí, entonces les dije cuáles son las funciones de la aurícula y del ventrículo. Van a ser funciones diferentes, ¿ya? Les dije primero que el corazón funciona como una bomba bicameral, pero la aurícula y el ventrículo van a tener funciones de bomba distintas, ¿ya? El ventrículo va a ser una bomba de eyección. ¿Y qué les dije que era la eyección? Va a ser el impulso, es decir, la salida desde el ventrículo hacia las arterias, la salida de la sangre, ¿ya? Eyección. Se eyecta la sangre. En cambio, el músculo auricular, es decir, las aurículas, las cavidades auriculares, van a tener otra función de bomba, y esta función es la bomba de cebado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir la bomba de cebado? Quiere decir que esta no va a eyectar, es decir, no va a tener esa capacidad altamente contráctil, sino que va a ser más que todo como de almacenamiento. Entonces va a recibir eso, recibe la sangre, y solamente por un cambio de presiones va a hacer que la sangre se va a mover hacia los ventrículos. Porque de las aurículas, la sangre solo se mueve hacia los ventrículos, ¿no ve? Entonces, en estas dos funciones de bomba, es que queremos que la sangre se dirija hacia otro lugar, queremos direccionar la sangre. Entonces, la aurícula lo único que hace es recibir la sangre de las venas, y solamente por una diferencia de presiones va a hacer que la sangre se va a dirigir hacia los ventrículos, ¿no? Es como que va a caer, digamos, como si fuera gravedad. En cambio, a partir de los ventrículos, esta bomba de eyección, gracias a su capacidad contráctil, sí va a poder eyectar la sangre y va a poder dirigirla hacia las arterias. A ver si se puede observar. Como podemos ver, ¿ven cómo se cierran y se abren las válvulas? Ese proceso vamos a ver ahorita. Vamos a explicar uno por uno, paso por paso, lo que pasa. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente no se contraen, porque si se dan cuenta, los ventrículos tienen una capacidad contráctil mucho mayor. Esa cantidad de sangre que llega, casi toda esa cantidad tienen que eyectarla. En cambio, las aurículas, les voy a comentar que sí pueden contraerse, pero ligeramente, ya no con la fuerza que se contraen los ventrículos. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, que si hay una pequeña contracción antes de que se contraigan los ventrículos, es como que se mueven un poquito así, esa es una pequeña contracción auricular. Pero ¿cuál es su función inicial? Que como ven, llega la sangre, y esta simplemente al abrirse las válvulas auriculoventriculares, que son esas rosaditas ahí que tienen como cuerditas, se abren esas válvulas, y gracias, como les dije, a la diferencia de presión va a hacer que recién la sangre se va a dirigir hacia el ventrículo. Me paran si tienen alguna duda. ¿Ya? Ahora sí, otra propiedad
del corazón súper importante con respecto a la contracción, se llama mecanismo de Frank-Starling, ¿ya? Este mecanismo es súper importante y se lo tienen que aprender o tienen que saber para qué funciona, ¿ya? Porque esta propiedad prácticamente es una capacidad del corazón para que se adapte a estos volúmenes de sangre que le llegan. Como podíamos ver en el video, le llega sangre y esa sangre tiene que inyectarla sí o sí, ¿no? Esa es su función. Entonces, el corazón tiene la capacidad de adaptarse a cualquiera que sea el volumen de sangre que le llegue. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que mientras más sangre le llega al ventrículo, este se va a poder distender más. Distender es como agrandar. Es como que se agranda o se dilata más el ventrículo. Y mientras más se agrande, es decir, mientras más cantidad de sangre llegue, mientras más se agrande, se va a adaptar y va a contraerse con más fuerza. Entonces, mientras se contrae con más fuerza el ventrículo, va a tener la capacidad de eyectar mucha más cantidad de sangre. Entonces, si le llega poca sangre, va a poder eyectar esa sangre, pero si le llega mayor cantidad de sangre, se va a poder adaptar y va a poder eyectar esa cantidad más grande de sangre todavía. ¿Ya? Ese es el mecanismo de Frank-Starling. Mis notificaciones, perdón. Ya. Y el músculo cardíaco también dentro de sus fibras tiene una propiedad interesante, ¿ya? Que no se van a confundir con las fibras especializadas, sino dentro del músculo, es decir, las células musculares, tienen un componente que se llama discos intercalares, ¿ya? Que son como estas fibras medio opacas, así medio moraditas que ven ahí en la imagen, que seguramente han visto en histología. Esas fibras se llaman discos intercalares o uniones en hendidura, también o uniones comunicantes. ¿Y para qué sirven? Ya son prácticamente uniones dentro de cada célula individual. Estas uniones prácticamente se encuentran entre cada célula individual para que el potencial de acción pueda propagarse de manera más rápida, porque estas uniones, estos discos intercalares, son muy permeables. Entonces, al ser muy permeables, la difusión de los iones es mucho más rápida. Y si solamente dependiera de cada célula muscular individual, entonces la propagación del potencial de acción sería mucho más lenta, ¿ya? Y gracias a estos discos intercalares que se encuentran uniendo prácticamente como uniones en hendidura cada célula individual, entonces va a ser la razón por la que este potencial de acción va a poder propagarse de manera mucho más rápida, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, como ustedes saben, ¿no? Se toca en el corazón y hay como, digamos, ahorita toco el corazón y en un segundo hay como 2 latidos, ¿ya? Y esos latidos significa que ya hubieron 2 potenciales de acción, pero esos potenciales de acción no solamente significa que se iniciaron, significa que se propagaron, significa que hubo una conducción a través no solo del sistema de conducción, sino a través de todo el músculo, ¿ya? Entonces, para que mi corazón pueda latir con esa velocidad, tiene que haber una alta permeabilidad, tiene que haber una conducción súper rápida entre las células musculares, ¿ya? Y por eso es importante este mecanismo. Ahora, si nosotros ya vimos lo que es el potencial de acción, y sabemos cuáles son las etapas, ¿no? Tenemos la etapa de reposo, la de despolarización y repolarización, que en resumen solo son 3. Ya, pero lo que no habíamos visto todavía son que estas células musculares cardíacas específicas tienen la capacidad de hacer un potencial de acción diferente. Ya funcionan de forma diferente. Su potencial de acción se llama potencial en meseta. Entonces, no solo tiene 3 etapas, que es el reposo, la despolarización y la repolarización, sino que tiene otra etapa entre estas que se llama meseta. ¿Ya? Entonces, tenemos una fase 0, que va a ser la de... Primero tenemos la potencial de membrana de reposo, ya que en esta parte le vamos a denominar que sería la etapa 4, que ustedes ven allá abajito. El 4 significa que está en reposo, ¿ya?
Entonces, a partir de allí vamos a decir que la próxima fase es la fase 0, ¿ya? Entonces tenemos la fase 0. Nuestra fase 0, en este caso, va a ser la despolarización. ¿Y cuál era nuestro ion necesario para que se produzca la despolarización en cualquier potencial de acción? Es el sodio, ¿ya? Entonces, tenemos que en nuestra despolarización, en este potencial, en el músculo cardíaco, primeramente se van a abrir los canales de sodio, ¿ya? Se abren los canales de sodio activados por voltaje, y va a permitir que la célula se haga mucho más positiva, ¿no ve? Porque el sodio tiene carga positiva, entonces ingresa el sodio en la fase 0. Y si se dan cuenta, el pico sube, entonces sube, se hace mucho más positivo y llega hasta pasa los ceros, ¿no? Estaba menos 90, menos 80, menos 60, pasa el 0, se hace mucho más positivo y llega al 20. Entonces nuestro potencial de membrana va a ser más 20 milivoltios en la etapa 0, hasta que llegue a la etapa 1, ¿ya? La etapa 1 es como que ven que sube y baja ligeramente, hace como que una pequeña montañita. Esa bajada pequeña es la fase 1, ¿ya? ¿Y qué quiere decir esa fase 1? Se llama etapa de repolarización inicial, ¿ya? Esta repolarización inicial se produce por el mismo mecanismo que conocemos del potencial de acción, que se cierran los canales de sodio y se abren los canales de salida del potasio. Entonces, si estamos sacando iones potasio que también tienen carga positiva, entonces estamos haciendo que disminuya la carga positiva dentro de la célula, estamos sacando todos los iones positivos, ¿no ve? Listo. Pero hay un punto importante, que estos canales de potasio también se llaman canales rápidos de salida del potasio, ¿ya? Entonces, hicimos la despolarización, llegamos a más 20, hicimos la repolarización inicial con la apertura de los canales de salida del potasio rápidos. Y aquí, ¿qué pasa? Debería en realidad repolarizarse, ¿no? Como normalmente lo hace cualquier célula, pero hay una fase que se llama meseta, que se produce gracias a los canales lentos de calcio, ¿ya? Canales lentos de calcio. Entonces, aquí ya no solo estamos hablando de sodio y potasio, aquí también estamos hablando de otro ion importante, que es el calcio. ¿Y qué pasa? Pasa que ustedes saben que cuando se excitó una célula hasta llegar al umbral de excitación, es cuando empieza la despolarización, ¿no ve? Entonces la célula se hace mucho más positiva. Pero este umbral me da la señal para que se abran los canales de sodio y puedan difundirse, ¿ya? Y por eso se haga más positiva. Pero estos canales de calcio que les mencioné se llaman canales lentos de calcio, porque digamos que es como que reacciona de manera más lenta. Entonces la membrana llegó hasta un punto, llegó el umbral hasta el potencial de excitación, el umbral de excitación. Reaccionó primero los canales de sodio, pero los canales lentos de calcio reaccionan de manera mucho más lenta. Entonces es por eso que recién después de que se hizo toda la despolarización, hasta hubo una repolarización pequeña inicial, recién se abren estos canales lentos de calcio, ¿ya? Y gracias a estos canales, que también tienen carga positiva, ingresa el calcio y ¿qué es lo que hace? Hace que el potencial de acción se mantenga positivo por un tiempo, ¿ya? Por eso es que hay como que esta línea horizontal, que significa que se mantiene todavía positivo el potencial de acción, que todavía no se repolariza. Esa es la meseta. Ya, esa es la fase 2, meseta. ¿Gracias a qué? Les voy a preguntar. Gracias a los canales lentos de calcio. Y luego tenemos lo que es la fase 3, que sería la repolarización rápida. ¿Ya? Después de la meseta, donde se mantuvo un valor positivo dentro del potencial de acción, ¿qué pasa? Tiene que volver a repolarizarse para que se vuelva a mantener en su potencial de membrana en reposo, ¿no ve? Y eso se llama repolarización rápida. Entonces, si se dan cuenta, hay dos repolarizaciones, una repolarización inicial, meseta, y luego recién una repolarización rápida, que
se produce gracias a que recién se cierran los canales lentos de calcio y se van a abrir otros canales de salida del potasio, pero estos canales de salida también son canales lentos de salida del potasio. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Entonces, fase 3, repolarización rápida. Se vuelve a salir el potasio. Y gracias a eso se repolariza y volvemos a la fase 4, que sería el potencial de membrana en reposo del músculo cardíaco. ¿Ya? Entonces, como les mencionaba, este sistema del corazón que le da la ritmicidad, es decir, gracias a que el corazón puede tener latidos rítmicos, era a estas fibras especializadas que les decía al principio, que son fibras especializadas de excitación. Y bueno, las de conducción solo conducen, ¿no? Pero las de excitación tienen esta capacidad de producir de manera automática, de manera espontánea y rítmica, lo que va a ser el potencial de acción y por lo tanto todo el ciclo cardíaco. Va a iniciar todo el ciclo cardíaco, ¿ya? Y este se llama nódulo sinusal. Y también nosotros lo vimos, por ejemplo, en otras materias como anatomía, si es que nos recuerdan muy bien. Ya el nódulo sinusal es esa protuberancia verde que lo ven ahí, dice nódulo sinoatral, ese es el nódulo sinusal. Ya ahí va a comenzar todo nuestro potencial de acción y todo lo que va a conducirse para que se produzca todo el ciclo cardíaco, ¿ya? Entonces, la próxima clase igual les voy a explicar un poco más lo que es el sistema eléctrico, porque es un tema muy interesante, pero es un tema un poco más teórico, ¿ya? Y cardíaco es un tema muy bonito y se puede profundizar en muchas cosas, así que vamos a ver cómo podemos tratar de abarcar todos los temas, ¿ya? Aquí lo único que quiero que sepan es que el potencial de acción se va a iniciar en el nódulo sinusal. Entonces, si les pregunto, digamos, ¿quién me va a dar el ritmo cardíaco? ¿Qué estructura me da el ritmo cardíaco? Gracias a que mi latido es rítmico, nódulo sinusal. Ya, también, no sé si algunos de ustedes se acuerdan, hay otra estructura que se llama nódulo sinoauricular o atrioventricular, también le dicen, que está ahí nódulo atrioventricular, que es el que está más abajito, esa como bolita verde que ven ahí. Ese también tiene fibras de excitación, es decir, tiene fibras capaces de producir su propio potencial de acción, ¿ya? Pero no es el encargado principal. Entonces, ¿qué pasa? El encargado principal es el nódulo sinusal. Y cuando el nódulo sinusal no funciona de manera correcta, ahí recién va a funcionar la ritmicidad, la automaticidad de lo que es el nódulo auriculoventricular o atrioventricular. ¿Ya? Pero el ritmo de este nódulo es mucho menor al nódulo sinusal. Entonces, si nuestro nódulo sinusal no funciona de manera correcta, va a pasar este nódulo, pero nuestro latido va a ser mucho más lento, ¿ya? Y también tenemos otras fibras. Cuando no funciona este nódulo, también tenemos una tercera opción para que nuestro corazón no deje de funcionar todavía, que son las fibras de Purkinje, que seguramente también las escucharon y bueno, creo que voy a profundizar la próxima clase porque me parece un tema en donde se va a poder entender mejor cuando veamos electrocardiograma después de esta clase. Les voy a volver a explicar un poco algunas cosas de forma presencial, voy a ver en qué voy a profundizar, y lo que toca es electrocardiograma. Ya por eso yo necesito que ustedes entiendan muy bien lo que es todo el tema del corazón, ¿ya? Y este sistema eléctrico es muy importante para entender no solo el sistema eléctrico, hay que entender el sistema eléctrico, hay que entender cómo se contrae el corazón, hay que entender cuáles son los volúmenes de sangre, cuáles son las presiones que se manejan, para poder entender lo que es el electrocardiograma, ¿ya? Pero no es difícil, solamente hay que prestarle atención. Ahora sí, ¿qué es el ciclo cardíaco? Al fin, el ciclo cardíaco va a ser el conjunto de fenómenos en el corazón que ocurren desde el comienzo de un latido hasta el comienzo del siguiente, ¿ya? Entonces, conjunto de fenómenos que se producen desde un latido hasta el siguiente. Pero todo el latido, o sea, tiene que ser desde el inicio de este latido hasta el inicio de este otro latido, ya sin dejar ningún espacio. ¿Y cuáles son estos fenómenos? ¿Ya? Estos fenómenos pueden ser fenómenos eléctricos, justo les estaba mencionando este sistema eléctrico, pueden ser fenómenos volumétricos, también
fenómenos de volumen, porque la sangre está involucrada y la sangre tiene un volumen, ¿no ve? También pueden ser fenómenos de presión, porque la presión también está involucrada. Y también son fenómenos mecánicos, porque ya vimos que estos mecanismos de contracción son parte de lo que es el ciclo cardíaco. Ya cada ciclo cardíaco, como ya les mencionaba, tiene dos fases importantes, que estos términos les dije que son sumamente importantes para aprenderlo, todo lo que es corazón. La sístole, que es la contracción, y la diástole, que es la relajación del corazón. Generalmente, cuando hablamos de sístole, vamos a hablar casi siempre solo de la contracción del ventrículo, ya porque les dije que es el que tiene mayor capacidad contráctil. Y generalmente vamos a hablar solo de lo que es la contracción del ventrículo izquierdo, ¿ya? El de mayor importancia. El de la contracción del ventrículo derecho también se habla, pero el que más importancia se le da es el del izquierdo, porque es el de nuestra circulación sistémica, ¿ya? Entonces, cada ciclo cardíaco corresponde a un tiempo de 0,83 segundos. Entonces, un ciclo cardíaco, es decir, de un latido al siguiente, la cantidad de tiempo que transcurre es de 0,83 segundos. Y esto quiere decir que cuántos latidos por minuto voy a tener, o sea, como valor normal, cuántos latidos por minuto tiene una persona de manera fisiológica. 72 latidos por minuto, ¿ya? Bueno, eso te dice el libro Guyton, y puede haber un parámetro, por ejemplo, de 80 a 100, digamos. De 80 a 100, si les digo si está bien, a ver, un paciente que tiene 80 latidos por minuto, ¿es fisiológico o no es fisiológico? Sí, sí es fisiológico, porque ya van a ver más adelante yo creo que cuando veamos el tema de los ruidos cardíacos, yo creo que vamos a hacer más énfasis en eso, en cuándo es una taquicardia y cuándo es una bradicardia, aunque también ahora, ¿no? Una taquicardia, taqui significa aumento, ¿ya? De cualquier cosa, entonces es solamente un prefijo. Taqui pueden utilizarlo en muchas otras palabras, aumento. Y cardia, cuando hablamos de cardio, solo vamos a hablar en este momento de los latidos, ¿ya? De latidos por minuto. Entonces, taquicardia va a ser un aumento de los latidos por minuto, un aumento que se llama de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia. Y bradicardia, bradi significa disminución, ¿ya? Bradicardia, disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, disminución de lo que tiene que ser los latidos por minuto. Y el libro Guyton te dice que tiene que ser 72 latidos por minuto. Pero hay un parámetro, ¿ya? El parámetro va a ser que a mayor de 100 latidos por minuto ya se considera una taquicardia. Y a menor de 60 latidos por minuto se considera una bradicardia, ¿ya? Ahora sí. Vamos a hacer dos explicaciones importantes para entender el proceso tanto de contracción, que es la sístole, y la relajación, que es la diástole, ¿ya? Entonces, ¿qué es la diástole? Es la relajación, ¿ya? ¿Pero de qué? Del ventrículo. Porque les dije sobre todo que vamos a darle más importancia al ventrículo izquierdo. Entonces ahí pueden ver, digamos, los numeritos que dice 1 y 2, ¿no ven? El proceso de diástole, de relajación del ventrículo, lo que va a pasar, o sea, la acción más importante que queremos que pase, es que la sangre se dirija de ese punto 1 a ese punto 2. Entonces, ¿de dónde? Desde la cámara auricular hacia el ventrículo. Queremos que la sangre se dirija hacia ahí. ¿Ya? Vamos a dividir la diástole en 3 tercios. Primer tercio, segundo tercio y tercer tercio. ¿Qué pasa en el primer tercio? ¿Ya? Como les dije, primero las aurículas van a funcionar como esta bomba de cebado. Entonces, solamente van a recibir sangre de las venas. Entonces, recibe tanto la aurícula izquierda como la aurícula derecha, dependiendo de cuál, ¿no ve? Una recibe de la vena cava superior y de la vena cava inferior, y otra de las venas pulmonares. Entonces, el punto es que recibe sangre de las venas. Recibe sangre de las venas, y eso hace
que la presión de la aurícula, que es muy baja, la presión de la aurícula, digamos que puede llegar a ser 0, ¿ya? Llega a ser 0 y gracias a que ingresa una cantidad de sangre, va a ir aumentando la presión de las aurículas. Y este aumento de presión en las aurículas va a ser la razón por la que las válvulas, digamos que esta es la aurícula, ¿no? Llega la sangre por las venas. Gracias a que llega la sangre por las venas, va a aumentar la presión dentro de la aurícula. Y gracias al aumento de presión va a ser donde las válvulas auriculoventriculares se van a abrir, ¿ya? Por eso les dije, esta bomba de cebado solo funciona gracias a la diferencia de presión. Entonces se abren gracias a que aumenta la presión aquí adentro, abren las válvulas auriculoventriculares para que la sangre se dirija hacia el ventrículo, ¿ya? Y este primer tercio se llama periodo de llenado rápido. ¿De llenado rápido de qué? De los ventrículos. Entonces se abren y como hay una gran cantidad de sangre aquí, se llena de manera rápida el ventrículo en un 80% de lo que tiene que llenarse, ¿ya? Primer tercio se llena el 80% del ventrículo. En el segundo tercio es como que gotea la sangre porque sigue llegando sangre a través de las venas. Entonces la sangre todavía sigue goteando un poco hacia el ventrículo. Y en el tercer tercio, es decir, el tercio final, la aurícula se contrae, porque les dije que sí se contrae de manera ligera. Entonces, en este último tercio, la aurícula se contrae y termina de eyectar toda la sangre, es decir, el 20% de sangre que quedaba hacia el ventrículo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, con respecto, eso era lo que les decía, dentro de un ciclo cardíaco, tenemos la sístole y la diástole, ¿no ve? Y estos fenómenos que les dije, que también pueden ser fenómenos de presión y fenómenos de volumen, tienen que ver con esto, porque si se dan cuenta, este cambio de presión fue lo que hizo que mi sangre se dirija hacia el ventrículo. Y también la sangre, entonces este volumen de sangre que llegó de las venas fue lo que hizo que se abran, que aumente la presión y que se abran mis válvulas. Creo que eso es todo con respecto a la diástole. Ahora vamos a ir a la sístole. ¿Ya? Ahora la sístole. ¿Qué queremos que pase en la sístole? Esta, como les dije, es una bomba de eyección. ¿No ven? Los ventrículos son una bomba de eyección. Y la sístole significa contracción. La sístole significa contracción del ventrículo. ¿Y qué quiero que pase? Quiero que se eyecte la sangre que está en el ventrículo, ¿ya? Entonces yo hice todo este proceso en el que mi válvula auriculoventricular se abrió y mi ventrículo se llenó. Y ahora quiero que mi ventrículo se contraiga para que la sangre se vaya por la arteria, ¿ya? Entonces, vamos a dividir la sístole también en 3 partes, ¿ya? Estas partes se llaman periodo de contracción, eyección y relajación. Ya más fácil. Contracción, eyección y relajación. Y hay un término aquí que parece un poco difícil que se llama contracción isovolumétrica y relajación isovolumétrica. Pero, ¿qué quiere decir en realidad esta palabra? Iso quiere decir igual, ¿ya? Entonces, lo que queremos, lo que va a pasar, iso igual, volumétrico, volumen, ¿ya? Volumen. Volumen igual, significa la palabra que el volumen va a ser igual, que no va a cambiar. Entonces, en este periodo de contracción isovolumétrica estamos diciendo que que el ventrículo se va a contraer, pero que el volumen no va a cambiar. O sea, ¿qué significa eso? ¿Cómo no va a cambiar? O sea, todavía no se va a eyectar la sangre, si se dan cuenta. Y en el de relajación isovolumétrica lo mismo, el ventrículo se va a relajar, pero el volumen no va a cambiar. Entonces, ¿cuál es la única etapa de la sístole donde cambia mi volumen? Es en la eyección, porque yo estoy impulsando la sangre, el ventrículo está impulsando la sangre. Ya, entonces, contracción isovolumétrica. ¿Qué pasa? Gracias a que el ventrículo se llenó, el ventrículo también tenía una presión 0 ya cuando estaba vacío, igual que la aurícula. Gracias a que la aurícula se vació y el ventrículo se llenó, mi ventrículo va a empezar a aumentar su presión,
¿ya? De una presión 0 va a ir aumentando. Y este aumento de presión es en realidad que también el ventrículo se va a ir contrayendo. Eso significa también, ¿ya? Entonces el ventrículo se va a ir contrayendo. Y lo primero que va a pasar es que a este aumento de presión del ventrículo y que se vaya contrayendo un poquito, lo primero que va a pasar no va a ser que se eyecte la sangre, va a ser que cierre esta válvula auriculoventricular. Entonces esta estaba abierta. La sangre se dirige de la aurícula al ventrículo. El ventrículo empieza a aumentar su presión y se empieza a contraer. Y lo primero que pasa es que se cierra, porque hay un flujo retrógrado, es decir, este flujo de sangre va a querer escaparse, ¿ya? Se va a querer escapar y va a cerrar esta válvula auriculoventricular. Sí, se va a cerrar. Y el ventrículo todavía se va a seguir contrayendo porque va a seguir aumentando su presión. Ya, esa es la periodo de contracción isovolumétrica, porque si se dan cuenta, la sangre no se fue todavía, pero se está contrayendo, es decir, la presión está aumentando. Ya, después de aproximadamente una fracción de segundos, creo que son 0,02 segundos, que se sigue contrayendo el ventrículo, ya se cerró la válvula, se sigue contrayendo el ventrículo y alcanza a superar una presión mayor a 80 milímetros de mercurio, el ventrículo izquierdo, y 8 milímetros de mercurio, el ventrículo derecho. Voy a necesitar menor aumento de presión del ventrículo derecho porque para que se, a ver, ¿cómo les explico? Para que se eyecte mi sangre, para que la sangre se mueva, si se dan cuenta ahorita hemos hablado de presión, ¿no ven? Pero hemos hablado de que un lugar aumenta su presión y el otro está baja. Por ejemplo, en la aurícula, cuando mi presión empezaba a aumentar, recién se abría la válvula y recién se eyectaba la sangre, perdón, caía la sangre, pero digámoslo así. Y mi ventrículo les dije que tenía una presión de 0. Entonces, ¿cuál era el lugar de mayor presión? Mi aurícula. Entonces, la sangre se va a dirigir desde el lugar de mayor presión hacia el lugar de menor presión, ¿ya? Y para que mis ventrículos entonces eyecten, tienen que superar la presión de las arterias. Entonces mi ventrículo izquierdo tiene que superar la presión de la aorta y mi ventrículo derecho tiene que superar la presión de la arteria pulmonar. ¿Ya? Entonces por eso este es el valor, estos valores son importantes. Porque cuando mi ventrículo se empieza a contraer y empieza a aumentar su presión, recién cuando sobrepase los 80 milímetros de mercurio, es decir, cuando sobrepase a la arteria, va a producir la apertura de la válvula. Ustedes saben qué válvula es, ¿no? La válvula aórtica. Son las válvulas sigmoideas o semilunares, también se dice la aórtica en el lado izquierdo y la pulmonar en el lado derecho. Entonces, abro mis válvulas aórtica y pulmonar y recién ahí es donde se produce el periodo de eyección, porque recién se expulsa mi sangre dentro del ventrículo, ¿ya? Este mismo periodo de eyección también lo puedo dividir en 3 tercios. El primer tercio se va a eyectar, se va a impulsar el 70% de la sangre. Y en los 2 tercios restantes recién el 30%. Entonces, en total, el 100% de la sangre sistólica que tenía que eyectar se fue, ¿ya? Y finalmente tenemos el periodo de relajación isovolumétrica, ¿ya? Entonces, mi ventrículo se contrajo, se eyectó, y ahora ¿qué va a pasar? Se contrajo y llegó hasta su presión máxima mi ventrículo. Y ahora ¿qué tiene que pasar? Se tiene que relajar, ¿ya? Para prepararlo para la diástole de nuevo, para que se vuelva a reiniciar el ciclo. Entonces se relaja, se empieza a relajar y esto hace que la presión del ventrículo vaya disminuyendo, si se dan cuenta, ¿no ven? Esta presión del ventrículo disminuye y se va a cerrar la válvula sigmoidea, la válvula aórtica, ¿ya? Se va a cerrar la válvula y mi ventrículo se va a seguir preparando, o sea, se va a seguir relajando para luego volver a recibir la sangre en la diástole, ¿ya? Y aquí hay una parte muy importante, muy interesante, que es que, a ver si me van a entender. Se va relajando el ventrículo y ahora
ahora mi ventrículo va a tener menor presión que mi arteria, ¿ya? Y como mi ventrículo tiene menor presión, entonces ¿hacia dónde se dirige la sangre? Hacia el lugar de menor presión. Entonces va a haber por una fracción de segundos, por milisegundos, un periodo en el que la sangre va a tratar de volver hacia el ventrículo porque la presión está disminuyendo. Y esto va a hacer que la válvula sigmoidea, es decir, la válvula aórtica, se cierre, ¿ya? Se cierre, rebote la sangre y recién va a volver la sangre a dirigirse hacia donde tiene que ir, o sea, hacia todos los órganos, ¿no ven? La aorta hacia toda la circulación sistémica. No sé si se entendió esa parte. Ya, ahora, como les dije, fenómenos de presión. Ya vimos la presión. También hay fenómenos de volumen. ¿Cuál es el volumen que vamos a estar manejando? Aquí estamos hablando de diástole y sístole solo del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Dentro de lo que va a ser mi sístole y mi diástole, yo voy a manejar una cantidad, es decir, un volumen de sangre específico. ¿Ya? ¿Qué quiere decir volumen telediastólico? Tele quiere decir al final. El volumen telediastólico va a ser al final de la diástole. Entonces, ¿cuál es la cantidad de sangre al final de la diástole que tiene que estar en mi ventrículo izquierdo? Ya, entonces, como sabemos, el proceso de diástole, relajación, ¿no ve? La aurícula nos dio toda su sangre hacia el ventrículo, entonces el ventrículo tiene que estar lleno. Y hasta ahí termina la diástole. Y ese volumen que tiene que tener mi ventrículo es de 110 a 120 ml. Ese es el volumen telediastólico. Ahora, el volumen sistólico es la cantidad de sangre que se va a eyectar, que se va a impulsar en la sístole. ¿Ya? Entonces, cuando mi ventrículo se contraiga, toda la sangre que se dirija hacia la aorta va a tener un volumen, o sea, ¿qué cantidad de sangre va a ser? De 70 ml. ¿Ya? Entonces, y telesistólico significa al final de la sístole. Y entonces, al final de la sístole, ¿qué cantidad tiene que tener mi ventrículo? De 40 a 50 ml. Pero, ¿qué es la pregunta? Entonces, ¿no eyecto toda la sangre que está en el ventrículo? Y la respuesta es no, ¿ya? No se va a eyectar toda la sangre. Entonces, ¿qué significa? Que el ventrículo en realidad nunca va a estar vacío prácticamente, ¿ya? Pero sí se va a ir recambiando mediante se vaya ingresando sangre y vaya eyectando. No es que esa sangre se va a quedar ahí toda la vida, digamos, sino que va a ir recambiando, ¿ya? Pero nunca se va a quedar vacío, esa es la idea principal. Entonces, volumen telediastólico, cuando está súper lleno, de 110 a 120, ¿cuál es la cantidad que sale de mi ventrículo? 70, y cuál es la cantidad que se queda de 40 a 50 ml, ¿ya? Y finalmente, tenemos este diagrama, ¿ya? Se llama diagrama de Wiggers, ¿ya? Y quiero que me lo estudien, les voy a decir qué página está. Ahorita les voy a explicar un poco y la próxima clase igual vamos a explicarlo porque si es que uno no lee bien o no entiende, es difícil de entender ya. Se encuentra en la página 118, en el capítulo 9 de músculo cardíaco, ¿ya? Este diagrama es un gráfico prácticamente de todos estos fenómenos que les comenté. Por ejemplo, a ver, vemos en la parte de la derecha donde dice presión aórtica, presión auricular, presión ventricular, volumen. Y esos son los fenómenos que les decía. Entonces va a haber un cambio de volumen dentro del ventrículo. En todo este ciclo va a haber un cambio en la presión de la aorta, también de la presión de la aurícula y también de la presión ventricular. Las dos cositas que les voy a explicar hoy. Y abajo, es que miren cómo de interesante es esto. Perdón, chicos, es que no pude como que hacerles las lineecitas, así que ya en clase igual presencial les voy a explicar un poquito más dibujado. Si se dan cuenta, fíjense en la parte izquierda, dice contracción isovolumétrica, eyección y relajación isovolumétrica, ¿no ven? Tenemos esas tres casillas, está toda la sístole, entonces ahí nos está diciendo cuál va a ser
el valor de la presión, cuál va a ser el volumen del ventrículo en ese periodo, en el periodo de la sístole. Y después tenemos las otras 3 rayitas que dice llenado rápido, diástasis y sístole auricular, ¿no? Esas 3 corresponden a la diástole. Entonces, si se dan cuenta, ahí tenemos, nos está diciendo solo en un gráfico qué cantidad va a haber de presión y de volumen en la sístole y en la diástole. Y todo eso es el ciclo cardíaco, o sea, nos está diciendo qué va a pasar en todo el ciclo cardíaco. Ya, a ver, voy a intentar explicarles lo que es. Lo del azul, que es lo que ahorita les estaba explicando. Fíjense en la línea azul que dice volumen ventricular, solo en la línea azul. ¿Ya? A ver. Ahí te da un número, ¿no? Dice volumen en ml. 50, 90, 130, ¿ya? Entonces, desde la primera rayita, hay una mini rayita, una grande y después otra chiquita. Todo eso es la sístole, ¿no ve? Hablábamos de que al terminar la diástole, es decir, antes de que se eyecte, el ventrículo tiene que estar lleno, ¿no ve? Mi ventrículo está lleno, ¿y cuál era el volumen telediastólico? Era de 110 a 120. Bueno, ahí también te dice hasta 130 ml. Entonces, lo único que está diciendo esa línea azul que nos puede hacer confundir es que en esa parte, es decir, al final de la diástole, hay 130 ml, ¿ya? Entonces, ahí arribita te estoy diciendo que hay 130 ml. Y en la primera lineecita, esa corresponde a la contracción isovolumétrica. Ahí dice contracción isovolumétrica. Como es isovolumétrica, entonces la sangre se va a mantener isovolumétrica, el volumen igual. Contracción isovolumétrica, sigo con mis 130 o 120 ml y recién en esta parte grande, donde se hunde, es donde voy a eyectar. Ese es el periodo de eyección de la sístole. ¿Y cuánto era el volumen que yo eyecto? Es de 70 ml, ¿no ve? Y el volumen telesistólico, es decir, al final de la sístole, cuando mi ventrículo no se queda vacío, pero ya se eyectó la sangre, era de 40 a 50 ml, ¿no ve? Y aquí está graficado. Entonces, después de la eyección, ¿cuánto queda de volumen? 50 ml. Y eso es lo único que te quiere decir esta línea que, como les digo, nos puede hacer confundir. ¿Cuál es la cantidad de volumen que está teniendo mi ventrículo en cada etapa? Ya, en la sístole es más importante porque si se dan cuenta, nos vamos aquí a estas otras 3 líneas y solo aumenta, porque es solamente la diástole. Porque en la diástole lo único que pasa es que ingrese mayor cantidad de sangre, ¿no? Y lo único que quiero es que de toda mi aurícula se vacíe la sangre hacia mi ventrículo. Y finalmente, lo último que les voy a explicar hoy es esta línea roja. Ya, la línea roja quiere decir la presión, quiere decir lo que es la presión del ventrículo, ¿ya? Presión ventricular. Lo que dice presión auricular son las otras lineecitas. Lo que dice presión ventricular es la línea roja. Entonces, igual, ahí tengo mis valores hacia este lado. ¿De cuántos milímetros de mercurio estoy hablando? De 0 a 120 tengo. 0 a 120 milímetros de mercurio. Ahora, ¿dónde se encuentra mi línea roja? Es decir, ¿cuál va a ser el valor de mi presión ventricular? Empezamos en 0, les dije que la presión del ventrículo era 0. Les dije que primero era 0 y se empezaba a llenar y luego recién empezaba a aumentar su presión y a contraerse, ¿no? Entonces empiezo en 0, antes de la sístole. Y dentro de la sístole, si se dan cuenta, va a aumentar. Aquí, donde está la flechita, aquí, dice apertura de la válvula aórtica, ¿no ve? En la apertura de la válvula aórtica, les dije que se contrae, ¿no? Contracción isovolumétrica, aumenta su presión y recién cuando pasa un valor de 80 milímetros de mercurio, la válvula sigmoidea o semilunar izquierda, en este caso aórtica, se va a abrir. ¿Y cuál es el valor aquí? 80. Recién cuando llega a ese 80 se va a abrir la válvula aórtica y se va a eyectar la sangre, ¿no? Este es el periodo de eyección, esta parte grande. Y va a poder
mi ventrículo contraerse al 100%, o sea, toda su capacidad de contracción y toda su presión va a aumentar. ¿Y cuál va a ser esa capacidad máxima? Hasta 120 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, llega hasta 120, hasta su capacidad máxima, y ahí recién va a empezar a descender, y es lo que les decía de la relajación isovolumétrica. Relajación isovolumétrica. Y ahí recién desciende lo que es la presión de mi ventrículo. Y después tenemos el periodo de diástole, ¿no? Que son estas tres cosas: llenado rápido, diástasis y sístole auricular. La diástasis, por si acaso, es solamente lo que les decía, esto de que la sangre fluye de manera continua y pequeña dentro de la diástole, ¿no? Primero el periodo de llenado rápido del ventrículo porque se abre la válvula auriculoventricular, y luego les dije que se sigue llenando un poco porque las venas siguen llevando sangre hacia la aurícula y se sigue llenando la aurícula, y esa pequeña cantidad de sangre va a seguir yéndose hacia el ventrículo. Esa es la diástasis, ¿ya? Y la sístole auricular era la contracción. Entonces contrae para que se termine de vaciar la aurícula. Y ahí, si se dan cuenta, no hay mucho cambio dentro de la presión del ventrículo. Entonces, en la presión de mi ventrículo, en la diástole, es 0. ¿Y qué es? Y sí, ¿por qué hay aquí un pequeño aumento de presión en mi ventrículo, en la diástole? Es porque les dije que cuando se va llenando cualquier cavidad, ya sea la aurícula o el ventrículo, se va llenando, va a empezar a aumentar poco a poco su presión. Ya ese estímulo de que se esté lleno prácticamente va a ser el estímulo por el cual se va a empezar a contraer. Va a empezar, exactamente, va a empezar el periodo de sístole, es decir, mi corazón, mi ventrículo ya está listo para que empiece a aumentar su presión. Entonces, por ejemplo, en esta parte de sístole auricular se contrajo mi aurícula, entonces se llenó completamente mi ventrículo, y como está súper lleno, recién va a aumentar poco a poco su presión, y esa es esta curvita pequeña. Y luego recién en la sístole voy a hacer todo este cambio extremo de presiones dentro de mi ventrículo. ¿Ya? Bueno, eso es todo lo que les quería explicar el día de hoy. Ahora, esta parte de aquí abajo, por si acaso, ese G se llama electrocardiograma, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, aquí este diagrama es como que muy usado para las explicaciones, y bonito, bueno, para mí es bonito, porque si se dan cuenta, aquí te explica en qué parte del ciclo cardíaco me está traduciendo el electrocardiograma, ¿ya? Y cuando lo veamos va a ser muy interesante. Y esta parte de aquí abajo dice fonocardiograma, que fono significa sonido, ¿ya? Y también vamos a ver en otra práctica que es la auscultación de los ruidos cardíacos, ¿ya? Y les voy a explicar también ahí un poco más. ¿Alguna duda? Chicos. ¿Qué les iba a decir? No sé si quieren ver sus notas, pero ya revisé sus exámenes. Sí, Ausi. Sí, Ausi. Ya, ahí está. Esa que dice segundo examen. Por si acaso lo estoy ponderando sobre 10, porque como les dije, tal vez se pueda ponderar sobre 5, todos estos exámenes que estamos dando, para que sea nota extra. No les prometo nada todavía, pero vamos a hacer todo lo posible, ¿ya? Y entonces la parte del segundo examen ya es el segundo examen. El primer examen igual lo pondré sobre 10, porque si se acuerdan eran 12 preguntas, y les dije, les voy a decir cuántas hicieron bien, y ya lo ponderé. Entonces 10 sería su máxima nota. Eso, ahorita lo voy a bajar un poquito para que sigan viendo.